Historia del guión. El advenimiento de la cultura de la masa y la exposición de cine como principal medio de propagación significaron una revolución en la industria que cambió por completo sus modos de producción. En la década de 1920 se dejó atrás el cine mudo y nació una nueva era de la mano del sonido. Eso trajo aparejado una serie de cambios a la hora de realizar películas, como la indispensable utilización de un guión que incluye los diálogos de los personajes, la musicalización de las escenas y todo cuanto fuera a acontecer en la gran pantalla. Cuando a finales del siglo XIX los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo, buscaban exclusivamente captar imágenes en movimiento. Tras años de experimentación en el taller fotográfico de su padre, lograron crear un artefacto que funcionara como cámara y como proyector a la vez. Podría afirmarse entonces que el cine, desde los aspectos técnicos, nació con un alto grado de madurez, pero siempre desde la búsqueda de progreso científico de la fotografía. En aquel entonces no se hablaba de contenidos, de realización o de producción. De hecho, los propios Lumière no creían que su invento ni el cine tuviera un futuro prometedor, por lo que se dedicaron a trabajar con el centro de un campo limitado de posibilidades. Sin embargo, cuando al principio del siglo XX el cine cruzó el continente y llegó a los Estados Unidos, sus atributos comerciales fueron explotados por los primeros magnates de la industria y el trabajo en que la producción de películas fue perfeccionándose. Thomas Upper Ince, uno de los principales directores de la época, fue quien introdujo el guión como parte de sus técnicas modernas al momento de dirigir. La aparición del guión marcó una nueva paradigma a la hora de la realización. Permitía la estructuración de los tiempos de filmación, el cálculo de los costos que tenía el rodaje y la organización de la escena, los planos y la secuencia. Si bien esta ventaja organizativa que presenta el guión podría pensarse solo en términos textuales, Francis Benoist afirmaba que, situado entre la literatura y el cine, el guión no es un texto, tampoco es un filme. Según Pasolini, el guión es para desaparecer, para convertirse en otra cosa. Se lee desde la perspectiva imaginaria del filme y se entrega a un proceso en varias etapas. Tiene una existencia y una función práctica. Por su parte, Ziegfeld, guionista norteamericano, lo definió como una historia contada en imágenes, diálogos y descripciones dentro del contexto de la estructura dramática. A pesar de algunos destacados realizadores de aquellos años como Chaplin no se adaptaba a la idea de guionar por completo una película, poco a poco fue instalándose dentro de los sets de filmación, hasta la aparición del sonido de los filmes en la década de 1920. Durante el apogeo de la industria cultural hizo indispensable su utilización. La innovación sonora trajo consigo los diálogos y por supuesto la musicalización, y con ello la especialización de escritores que se dedicaron exclusivamente a la elaboración de guiones. La mayoría proviene del teatro. La profesionalización de la labor del guionista y la consolidación del cine como elemento esencial del entretenimiento de masa fueron puliendo las metodologías utilizadas por los directores y realizadores, de tal manera que la escritura se dividió en dos partes, una literaria y otra meramente técnica. Del literario se encargaban los guionistas, era lo que contiene los diálogos, las acciones, las descripciones, los conflictos y el desarrollo de los personajes en sus tres niveles, físico, psicológico y social. Era donde se construía el relato y se daba forma a la escena de la película. En el caso del técnico, estaba a cargo del director y tenía relación con los planos y serían utilizados para llevar a cabo la filmación, las secuencias, las puestas en escena y cuestiones técnicas como la iluminación, el sonido y los efectos especiales, entre otras cosas.
Ambos tipos de guiones son fundamentales a la hora de rodar y mantiene plena vigencia.